Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad. 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 Sembramos futuro. Como es el sistema de protección. Recordarles que la plataforma está abierta, nos pueden mirar desde el Facebook Live del CNI, que es @CNII Ecuador. El evento también está siendo retuiteado con el hashtag Juntas Activadas. Más o menos tendremos una duración de 1 hora 45 minutos.
que es lo que esperamos pueda durar este evento, será grabado en su totalidad y quedará subido disponible desde el portal del Consejo Nacional de la Igualdad. Se invita a las personas a que se sigan sumando, a participar desde las redes sociales. Pueden escribirnos sus preguntas, comentarios y reflexiones desde el Facebook, y luego de las intervenciones de los ponentes, abriremos un espacio para un foro en el que los panelistas nos van a comentar sobre las preguntas e inquietudes que ustedes nos han planteado. Les invitamos a escribir estas inquietudes desde el chat, poniendo el antecedente de la palabra pregunta en letras mayúsculas, y esto nos permitirá reconocer cuáles son las dudas y las inquietudes que ustedes van teniendo para poderlas resolver. Son como algunas de los temas que vamos a ir tratando, y Francisco continúa con esto. Muchísimas gracias, Ana Cristina, y como les decíamos, entonces, bienvenidos sus comentarios a través de la plataforma. Yo quisiera entonces agradecer la presencia de nuestros tres expositores, nuestros tres exponentes del día de hoy: Karina Fernández, Luisa Maniego y Cecilia Chacón. Es sin duda alguna un panel de lujo, de primer nivel, el tener una secretaria de Estado, por un lado, encargada además de los temas de derechos humanos, tener a un juez de familia y que está en el día a día de las causas que se siguen, aquellas que tienen que ver con el sistema judicial, y también esa ratificación o no de las medidas dispuestas por las juntas. Y arranco con nuestra primera expositora, que es Karina Fernández, un miembro de una junta que está, valga la redundancia, en el día a día de la que es tomar medidas de protección de derechos y todo lo que es el seguimiento de estas medidas. Así es que ya vamos a tener oportunidad de escucharla. Principalmente nos preocupa y lanzamos esta pregunta del cómo realizar un adecuado seguimiento a las medidas dispuestas por las juntas. Pero ya tendrá Karina su espacio para la exposición. Yo quisiera dar el paso a Ana Cristina para que pueda hacer algunos anuncios, algunos saludos de las redes sociales que nos llegan, y que pueda hacer una presentación de la reseña de Karina Fernández, nuestro miembro de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Quito, que va a iniciar con la exposición. Ana Cristina, por favor, presentemos a Karina. Gracias. Hoy nos están saludando y nos están acompañando miembros de consejos y juntas cantonales del país, justamente por la iniciativa de conocer el tema de las medidas de protección. Hoy nos acompaña Karina Fernández, abogada de la Universidad Técnica Particular de Loja, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Se ha desempeñado en los equipos de asesoría jurídica de varias instituciones públicas y ONGs, y actualmente es miembro de la Junta Metropolitana de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Zona Centro. Bienvenida, Karina. Bueno, muy buenas tardes, Ana y Francisco. Agradezco por la invitación a este evento tan importante para el fortalecimiento de las juntas cantonales de protección de derechos. Sin duda, el seguimiento es una de las funciones principales que tenemos las juntas de protección, puesto que la emisión de las medidas de protección es una parte. Quedaría incompleto si no hacemos el seguimiento. Tengo una presentación, no sé si la podemos comenzar a correr. Y si no, bueno, lo voy a seguir comentando. Creo que está desde el último. La presentación. Exactamente. Bueno, ese es el tema precisamente, ¿no? El seguimiento de las medidas de protección. El seguimiento tiene un fundamento precisamente porque una de las funciones de la Junta está recogida y está contenida en las obligaciones que tiene el Ecuador como un Estado garante de derechos. Y precisamente la Convención sobre los Derechos del Niño nos habla que los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención, lo que incluye proporcionar asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a nutrición, vestuario, vivienda, educación, es decir, los derechos. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
establece la obligación de los estados, parte de adoptar medidas adecuadas, legislativas, que prohíban toda discriminación contra la mujer, practicada por cualquier persona, organización, empresa o incluso el propio Estado. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, establece que los estados partes se obligan en adoptar todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y consecuentemente velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes de instituciones se abstengan de prácticas vulneradoras de derechos y a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Obviamente, la Constitución de la República, que es nuestro marco normativo, a través del artículo 35, que establece la atención prioritaria para los grupos de atención prioritaria y que también refuerza la protección especial a las personas que se encuentran en condición de doble vulnerabilidad, así también las normas constitucionales previstas en los artículos 44 y 46 de la Constitución de la República, en la cual el Estado pues, debe proteger y atender todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que se provoque de tales situaciones, ¿no? Y también el artículo 341, en lo que el Estado debe generar las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución. Y aquí también quiero mencionarles del artículo 227 de la Constitución de la República, que establece que la administración constituye un servicio a la colectividad, que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación. Pues para el seguimiento de las medidas de protección, el apoyo de las instituciones públicas que forman parte del sistema de protección, como lo son en nuestro caso la Policía Nacional, con sus entes especializados, DINAPEN, los servicios de protección integral, en el caso de Quito, los centros de equidad y justicia y los departamentos técnicos, los servicios que presta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, pues estos son los insumos que a nosotros nos permite pues verificar este seguimiento de las medidas de protección que dispone las juntas de protección de derechos. La siguiente lámina, por favor. El seguimiento propiamente de las medidas de protección implica el accionar estatal, que a través de la cooperación interinstitucional observa el cumplimiento estricto de las disposiciones emitidas por la autoridad administrativa a fin de restituir el o los derechos vulnerados. Yo les he puesto en la lámina los artículos en base a los cuales las juntas cantonales pues realizamos este seguimiento. Y la finalidad es verificar que la medida dispuesta cumpla con el objetivo por el cual se la dictó. Siempre va a ser cambiar la conducta que ha dado origen al inicio del procedimiento administrativo y confirmar que las medidas de protección pues impacten efectivamente en las consecuencias finales, que son las que nosotros actuamos y que afectan el goce de los derechos tanto de niños, niñas y adolescentes como de mujeres. Propiamente para el seguimiento que establece el Código Orgánico y la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, difiere en cuanto a cómo llegamos a este seguimiento. Si bien la función es la misma, o sea, ambas normas a nosotros nos corresponde el seguimiento de las medidas de protección, pero por ejemplo, en el caso del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, una vez que nosotros conocemos el caso, llega a nosotros la denuncia, pues vamos a disponer una vocatoria, llamamos a audiencia, se da una resolución, si es el caso se recurre de esta resolución y posteriormente pues se hace el seguimiento. La siguiente lámina, por favor. En el caso de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pues una vez que la Junta conoce los casos de violencia contra las mujeres y dicta las medidas de protección,
nosotros remitimos al juez. Y es el juez o jueza del lugar de los hechos, pues quien ratifica estas medidas de protección. De ser el caso, convoca una audiencia para tener mayor claridad y todo de los hechos que se están exponiendo, y posteriormente nos encarga a las juntas de protección el seguimiento de estas medidas de protección. Así lo establece el artículo 52 de la ley, ¿no es cierto? La siguiente lámina, por favor. Ya. Pero para que nosotros podamos hacer un seguimiento adecuado de estas medidas de protección, pues estas medidas debemos tomar en cuenta que tienen ciertas características, ¿no? Yo he tomado muchas de las características que se encuentran mejor recogidas tal vez en la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pues sí nos hablan de temporalidad. Obviamente no podemos hablar de medidas de protección que duren toda la vida, que no tengan un espacio, que no tengan un tiempo determinado en el cual se va a hacer el seguimiento. Son de cumplimiento inmediato, entran en vigencia desde su otorgamiento, pero es necesario, es imprescindible que estas medidas de protección obviamente sean notificadas a las partes, pues una persona que no haya sido notificada con lo que debe realizar, pues obviamente que no lo va a realizar. Debemos tener en cuenta que no constituyen prejuzgamiento. Recordemos, la función de las juntas de protección es precisamente proteger, y esto difiere ya del sistema judicial, que ya se encargan de juzgar y sancionar, sobre todo en el marco de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En el caso de la ley, no requieren práctica de prueba. Esta es una situación que no la vemos en el Código Orgánico de Niñez, pues nosotros como juntas en el momento de la audiencia, si verificamos que de los hechos que se nos están comentando, pues requerimos abrir un espacio, un tiempo para la prueba, pues lo hacemos. Esto no se da en el caso de la ley. Basta con el solo hecho, una descripción de los hechos, y nosotros pues emitimos las medidas de protección. Y obviamente el incumplimiento genera responsabilidad administrativa, civil o penal. Con estas características, nosotros, y aquí tal vez estoy respondiendo la pregunta de Francisco, ¿cómo realizar el seguimiento de las medidas de protección? Si nosotros hablamos que las medidas de protección pues, son temporales, si enviamos a un ente específico, pues estas medidas de protección tienen que estar establecidas en un tiempo. Deben tener una forma de cómo se lo va a realizar. Un instrumento, una herramienta de verificación. Puede ser a través de informes, puede ser a través de certificaciones, de planificaciones, determinando acciones y tiempos de ejecución y tiempos también para resultados. Hablamos de que estos informes se le van a tener una periodicidad de conformidad a lo que en cada caso es diferente. Cada caso es diferente, entonces nosotros vamos viendo de acuerdo a los primeros informes cómo se nos va presentando, y ahí nos van a nosotros alimentando, todos los compañeros trabajadores sociales, psicólogos y todo, nos van indicando cuánto tiempo más podríamos mantener esta medida o qué podemos hacer. Formas de evaluación, y para esto, por ejemplo, contamos con una línea base en el cual se puedan disponer ciertos criterios que después de la medida de protección serán evaluados. Y siempre, como juntas, vamos a leer las conclusiones y recomendaciones que a nosotros nos permiten modificar, revocar o sustituir las medidas de protección. Créanme que los insumos de los compañeros trabajadores sociales, del equipo técnico, pues es esencial. Nosotros vamos a modificar las medidas de protección en la medida que a nosotros, a través de los informes, se nos indique cómo ha variado las características, las condiciones de las familias. Vamos a revocar si vemos que el fin para el cual se dictó la medida de protección, pues ya cumplió su objetivo, o vamos a sustituir las medidas de protección. Tal vez hayan nuevos hechos que no impliquen ya la conducta que dio origen. Sin embargo,
deben ser atendidas, ¿no? Si se ve que hay nuevos hechos que generan algún tipo de vulneración, pues nosotros tenemos que ir atendiendo con la modificación de las medidas de protección. La siguiente, por favor. Y vamos a revocar las medidas, ya les había comentado, con los informes técnicos. Cuando los derechos de los niños, niñas o adolescentes ya no se encuentren amenazados, cuando aquellos derechos que fueron vulnerados hayan sido restituidos y se haya asegurado el respeto permanente de todos los derechos. Nosotros, el instrumento principal que necesitamos, que mantenemos, son los informes de nuestros compañeros. Son ellos son quienes trabajan con las familias, que ven cuáles son las situaciones que se han presentado. Digamos que un caso inició por un tema de maltrato, pero con esta situación de la pandemia, con la situación económica del país, posteriormente, superada la situación de maltrato, se ha dado una situación de deserción escolar, que puede pasar. Entonces, ¿qué vamos a ir atendiendo? Los casos en las juntas de protección no se cierran, sino es porque los niños, niñas o adolescentes ya cumplen la mayoría de edad. En el caso de que una de las personas, que haya sido sujeto de derechos, pues fallezca, pero en tanto están los niños, niñas y adolescentes, se suspenden. Si vemos que ya la situación se ha superado y todo, pero lo que vamos a hacer es suspender el procedimiento administrativo, esperando que no lleguen más hechos. Pero si es que hay que activar nuevamente este proceso, pues lo vamos a hacer. No se genera otro expediente, porque sabemos que un niño viene ya de un contexto. Y ese contexto tiene que seguirse manteniendo para dictar medidas de protección integral. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando existe el incumplimiento de estas medidas de protección? Y que es algo que me imagino que a todos los compañeros y compañeras de las juntas de protección nos ha pasado. Nosotros tenemos la obligación de interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales que corresponden. Y para eso nos acogemos del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que es el incumplimiento de disposición dada por autoridad competente. Activar esta norma, pues, digamos que incluso nos puede asustar. A nosotros como miembros de junta, también la primera vez que cogimos y remitimos, decíamos, ¿y ahora qué pasará? Bueno, se hace un proceso en el cual la Fiscalía también a nosotros nos va a pedir copias certificadas de todo el expediente, incluso lo mandamos así, remitimos todo el expediente debidamente certificado, sin embargo también nos vuelven a pedir. Y ya las diligencias que la Fiscalía pues le corresponde. Llegar a este punto yo creo que sería, ya cuando se ha agotado todas las posibilidades, ya cuando hemos visto que las medidas han sido modificadas, pero a pesar de ello no nos da resultado y tenemos que activar el sistema. Y parte del sistema pues es contar también con el apoyo de la Fiscalía para obligar a las personas a que cumplan con estas medidas de protección. Esto es lo que les he podido decir y estoy creo que con el tiempo justo, así que bueno, espero que en algo haya satisfacido satisfecho las interrogantes que puedan tener y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Karina, por tu exposición. Ya en unos minutos más vamos a poder hacer algunos comentarios al respecto. Yo quisiera rápidamente dar el paso a nuestro siguiente expositor, Luis Samaniego, que tiene una experiencia del día a día. Él es un juez de familia de la ciudad y de la provincia de Loja, que a diario está recibiendo este tipo de medidas de protección que brindan las juntas, y entonces también cómo dar un adecuado seguimiento y cómo activar al sistema en su conjunto en aquellos casos en donde las medidas de protección tienen que ver o tienen que ratificarse por las instancias judiciales. Pero para poder pasar, Luis, hacia su presentación, yo quisiera darle el paso a Ana Cristina,
que pueda hacernos algunos recordatorios de este evento y que pueda también presentar la reseña de Luis de su currículum. Ana Cristina, por favor. Hoy nos está acompañando y agradecer la presencia de cada una de las personas que se suman a esta conferencia virtual. Tenemos a Caterine Pesantes, directora de Acceso a la Justicia encargada, a Margarita Carranco, de la Subdirección Nacional de Género del Consejo de la Judicatura. Nos acompañan juntas y consejos cantonales del país, entre ellos Machala, Putumayo, Ambato, Isidro Ayora, San Cristóbal, Pedro Vicente Maldonado, Lomas de Sargentillo, Yanzasa, Bolívar, Carchi, Tosagua. Gracias a todos y a todas por sumarse a estos espacios de aprendizaje, de crecimiento y que nos van a permitir hacer mejor nuestro trabajo en territorio. Nos acompaña como siguiente ponente Luisa Maniego, tiene estudios de especialización en justicia juvenil por la Universidad de Ginebra, Suiza. Ha sido docente en las materias de posgrado en Derecho Procesal, Administrativo y Derecho Procesal Civil en la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente es integrante de la Comisión de Capacitación de Justicia Juvenil del Consejo de la Judicatura y la Fundación Tierra de Hombres. Desde el año 2013 se desempeña como juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el Cantón Loja. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Francisco Ceballos, del Consejo Nacional para la Igualdad. Igualmente, mi saludo para Karina Fernández, que me antecedió en la palabra, muy clara, muy explícita su intervención. Mi saludo también para Cecilia Chacón. Bien, se me ha pedido que intervenga en este conversatorio con ustedes respecto al cumplimiento de las medidas de protección. Trataré de ajustarme a los tiempos que se me ha dado. Bien, mis estimados amigos, como es conocido por ustedes, y de seguro ya lo vieron en las capacitaciones anteriores, según el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a cada persona, y por supuesto incluyendo a los niños, se le reconoce la personalidad jurídica individual. La personalidad jurídica implica que los derechos, como ser humano, le son inherentes por el solo hecho de existir. Entonces, desde mi especialidad, y que ustedes también como juntas cantonales lo conocen, un menor de edad se preguntaría a sí mismo: mis derechos son iguales a tus derechos, ¿y por qué tú tienes el poder para decidir por mí? En el antiguo modelo tutelar, solo se los veía a los niños como objetos de protección y no como sujetos de derecho. En la actualidad, y de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, dejan en claro que los niños son sujetos de derecho en condiciones de igualdad y con fundamento en la dignidad intrínseca de todos los seres humanos. Bajo ese principio de igualdad y el modelo de protección integral, ellos, los niños, tienen derecho a ser partícipe en la toma de decisiones, más aún cuando esas decisiones que tomamos los adultos les pueden afectar. Recordemos que los menores de edad no tienen la culpa de los problemas de los adultos. Los niños ven al mundo no blanco y negro. Para ellos, sus emociones son un arco iris. La mirada de un niño, de un adolescente, cuando entra en contacto con una autoridad, cuando son llevados ante ustedes, compañeros de las juntas cantonales, esa mirada
es muy decidora. Muchas veces son miradas que reflejan un grito de auxilio, de socorro. De allí que, con la sensibilidad diferente, primero, la recomendación, escuchemos a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Luego, tomemos las decisiones pensando y aplicando en lo que es mejor para ese menor de edad, haciendo empatía, protegiendo efectivamente sus derechos, aplicando que por su falta de madurez física y mental necesitan protección y cuidados especiales. Recordemos que para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, el niño necesita, en primer lugar, amor. La fuente primigenia, originaria del amor, es papá, es mamá, es la familia. En segundo lugar, necesita comprensión. Y aquí la comprensión ya no solo es de la familia, es una comprensión ampliada hacia la comunidad de cada uno de nosotros como personas adultas. Cuando el niño es desprovisto de amor y no encuentra la comprensión, estamos frente a una catástrofe, sin duda. Al contrario, cuando el niño es desprovisto de amor y encuentra la comprensión, ese niño se sentirá seguro y protegido. Por regla general, los niños, las niñas y adolescentes deben crecer en el seno de su hogar, bajo el cuidado directo de su padre, de su madre o de los dos. Y excepcionalmente, cuando los padres o en el hogar o ese hogar se constituye en un factor de riesgo para el desarrollo de ese niño, sea porque es víctima o testigo de violencia, o en su cuidado los adultos demuestran cierta negligencia, escuchando al menor de edad, y cuando su superior interés lo exija, se debe separar entonces al niño, al adolescente, de la madre, de ese padre o de su cuidador o del hogar. Así lo determina la Convención de los Derechos del Niño, cuando nos explica que el niño debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, pero cuando esas condiciones son contrarias a su desarrollo integral, tiene derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. Cuando se debe adoptar la decisión de privar a un menor de edad del cuidado del otro padre, de separarlo inclusive de los hermanos o alejarlo del hogar, se lo debe hacer bajo un análisis previo de conveniencia, que mejor satisfaga la vigencia del interés superior de ese niño, de esa niña o del adolescente. Se debe ser cuidadoso en establecer que la medida a ordenarse no viole, no menoscabe o no disminuya o anule el ejercicio de los otros derechos del niño. La persona, la autoridad que toma una decisión debe ser plenamente consciente y tener esa sensibilidad diferente para, en primer lugar, entender que está frente a un ser humano indefenso y que por lo tanto mis decisiones lo pueden afectar positiva o negativamente. En segundo lugar, entender y comprender que la privación de libertad no es únicamente la detención o el encarcelamiento, sino que la privación de libertad es también el internamiento de ese niño en un establecimiento vigilado. Llámese esto un hogar, llámese este acogimiento institucional. Entonces, esa privación de libertad de ese niño siempre será la última de las últimas alternativas y por el menor tiempo posible. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que las medidas de protección que se adopten en sede administrativa deben ajustarse estrictamente a la ley, o lo que es lo mismo principio de legalidad,
y apuntar que el niño continúe vinculado en su núcleo familiar, si eso es posible y razonable. ¿Qué queremos obtener con la medida? Es la primera pregunta que deberíamos hacernos nosotros como autoridades. ¿Qué queremos obtener con la medida? ¿Proteger derechos? ¿O estamos cayendo en un falso tutelarismo? Una orden de cuidado con la madre, que es lo que regularmente llega a conocimiento de los juzgados de familia, luego ya en un proceso judicial. Se emite una orden de cuidado con la madre, con el padre, pero a ese niño se le está privando del derecho a las visitas. O se olvidaron o no lo consideraron que ese niño tiene derecho a las visitas. O en otros escenarios, se ordena el internamiento o el acogimiento institucional sin examinar que estamos menoscabando otros derechos como el de la libertad de ese ser humano. Un caso real de un adolescente cuyo cuidado fue confiado al padre con orden de alejamiento de la madre. Resulta que el padre trabaja fuera de la ciudad de Loja, en este caso donde ocurrió. La niña queda al cuidado de la actual pareja de su papá. En tales circunstancias, la madrastra castiga a la niña de tal manera de dejarle huellas en su cuerpo. La adolescente huye de la casa y busca refugio y protección en el hogar junto a su madre. La progenitora concurre a la Junta Cantonal y comunica lo sucedido. Y la solución más rápida que adoptó la Junta es que la adolescente sea ingresada en un centro de acogimiento institucional. Nunca fue oída esa adolescente, no se le dijo cuáles son las alternativas y nunca se le indagó si la menor de edad efectivamente quería irse a un centro o dónde se sentía mejor. Es decir, la niña, víctima de violencia, ahora ya no solamente fue víctima de violencia, sino que es víctima del Estado que decidió privarla de su libertad. Este tipo de actuaciones refleja un falso tutelarismo. Para protegerte, tengo que encerrarte. Y eso no es dictar una medida de protección. No caigamos en el falso tutelarismo del siglo XIX, a principios del siglo XX. ¿Cuántas veces como Junta Cantonal de Protección de Derechos, como abogados, como jueces, como fiscales, hemos acudido al adulto apropiado, que ya lo menciona el Comité de los Derechos del Niño? En situaciones en las que el padre, la madre o el cuidador legal no está disponible para ayudar al niño, se debe permitir que un adulto apropiado lo ayude. Un adulto apropiado puede ser una persona nombrada por el menor de edad, de confianza del niño y designada por la autoridad. Aquí resurge la trascendencia de escuchar al menor de edad, ya que una mirada a lo esencial, sin ser ciegos ante una realidad, se traduce en una necesaria humanización de la justicia. Tomemos el sentir de ese niño, el pensar del adolescente y sus anhelos. Y si sus anhelos, una vez que en esa escucha vemos que sus anhelos son contrarios a su interés, expliquémosle del por qué ese sentir de él no es conveniente. Para ello, vamos a utilizar términos sencillos para llegar a ese menor de edad. Queda claro entonces, compañeros, que cuando tomamos nosotros una medida, lo hacemos en primer lugar con base en el interés superior de ese menor de edad, que es lo más conveniente para ese niño. A nosotros como adultos no nos gustaría que nos den decidiendo, no nos gustaría que tomen una decisión o que nos dicten una medida que al final nos puede perjudicar, que al final nos vamos a sentir peor de lo que estábamos, y eso lo solucionamos escuchando a ese menor de edad. El Comité de los Derechos del Niño ya ha indicado que no existe edad para escuchar al niño, que se puede manifestar por rasgos, por dibujos, incluso en trastornos del sueño. ¿De quién nos vamos a apoyar entonces? ¿Del psicólogo? Muchas veces del psiquiatra, pero solo teniendo el convencimiento que es lo que está pasando en ese mundo
del niño, podemos tomar una decisión. Y una vez tomada la decisión, no lo dejemos solo a ese menor de edad. Veamos con el seguimiento, con la evaluación, si la medida que hemos dictado está cumpliendo con los objetivos. Si es que efectivamente se satisface la necesidad de nosotros como adultos responsables, autoridades que tomamos una decisión, esa medida cumple la finalidad. Si no cumple, ¿por qué tenemos que hacerle cumplir o obligarlo a que permanezca todo el tiempo en un centro o que realice ciertas terapias si no está cumpliendo la finalidad? Eso lo obtenemos nosotros únicamente con la evaluación y seguimiento. Si nos descuidamos de esa evaluación y de ese seguimiento, créanme, ese chico, ese adolescente habrá desconfiado ya no solamente de sus cuidadores, de sus padres, habrá desconfiado del Estado, porque nosotros, autoridades, nosotros, servidores públicos, somos el Estado. Y un adolescente que trae un grito silente de auxilio y nosotros no somos capaces de darnos cuenta qué es lo que le está pasando y no somos capaces de apoyarlo hasta el final de la medida, créanme, hemos fracasado como Estado. Y el fracaso no es del adolescente, el fracaso es nuestro. Se me acabó el tiempo, tengo toda la tarde para hablar, pero soy respetuoso del tiempo que se nos ha dado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, juez, por su intervención en este tema de cómo se da el cumplimiento de las medidas de protección. Ya vamos a entrar al debate y a las preguntas que nos haga el público. Quisiera entonces cerrar esta exposición con Cecilia Chacón. Ella es la secretaria de Derechos Humanos como tal, y la Secretaría de Derechos Humanos, como ustedes saben, es la rectora del sistema de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin duda alguna, dentro de este grupo poblacional, dentro de las mujeres, están las niñas, están las adolescentes, están las jóvenes, están las adultas mayores. Sin duda alguna son, y a pesar de todo lo que uno pueda decir, son usuarias de estas medidas de protección, desgraciadamente, nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras adultas mayores, las mujeres en su conjunto. Y no solo por el lado de las mujeres, sino también por toda esta interseccionalidad. En fin, ya dejaré a Cecilia que pueda desarrollar su exposición, en la que le hemos preguntado y le hemos pedido cómo activamos a los sistemas de protección. Y sobre todo destacar, Cecilia, como viceprefecta en la provincia de Tungurahua, apoyó y fortaleció mucho el sistema de protección de derechos. Así es que tenemos también largo para conversar, pero para que puedan hacer tu presentación más formal, tu reseña, Cecilia, voy a dar el paso a Ana Cristina, que pueda hacer algunos saludos del público y que pueda presentarte formalmente, y muchísimas gracias por tu participación en esta tarde y noche. Ana Cristina, adelante, por favor. En las redes sociales felicitan mucho el trabajo que se viene haciendo en torno a estas diferentes conferencias. Les parece que los temas intergeneracionales y hablar de los niños, niñas y adolescentes es un tema prioritario para el país, y felicitan las acciones que se vienen haciendo. Dentro de quienes se van sumando desde las plataformas, tenemos a la Secretaría de Derechos Humanos en sus diferentes instancias, al Ministerio de Educación, y las juntas y los consejos del país se siguen sumando a este trabajo. Nos acompañan los compañeros de Calceta, de Célica, de Durán, de San Lorenzo, de Buena Fe, de Chone, de Zamora, de Yanzasa, de Píllaro, de Pindal, de Huaca, de Guaranda, de Puyango, de Manabí, de Hulcuquí, por comentar algunos de las instituciones y de los lugares desde donde nos están escuchando. Hoy quiero presentar a Cecilia Chacón. Es la secretaria de Derechos Humanos, comunicadora social con maestría en gerencia pública y 2 especializaciones en desarrollo territorial con enfoque económico y en desarrollo territorial con enfoque en participación ciudadana. Fue coordinadora zonal del registro civil, viceprefecta de la provincia de Tungurahua, con más de 20 años de experiencia
ha generado temas de participación y de formación ciudadana. También es la parte de quienes impulsaron la ruta de acceso a la justicia por parte de las mujeres, niñas y niños y víctimas de violencia en Tungurahua. En este momento es docente de pregrado y posgrado en las cátedras de antropología para la comunicación desde la realidad nacional, políticas públicas, gerencia pública e interculturalidad. Ceci, bienvenida. Muchas gracias, Anita, muy gentil por esas generosas palabras, y también agradecer a Francisco desde el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, agradecer a mis contertulios, también a Fernanda y también a Karina Fernández, y a Luisa Maniego. Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacer seguimiento a las medidas que emiten las juntas de protección? Y Francisco dijo una palabra clave: actuar en sistema. Entonces, para hacer un seguimiento, hay que entender primero que las juntas de protección de derechos no son únicas. Las juntas por sí solitas no hacen sistema. Exactamente como el cuerpo humano necesita de la vista, de la boca, del sentido, la observación, necesita caminar, de los pies, de las manos, de los riñones, del hígado, del corazón para funcionar. Exactamente el sistema de protección de derechos necesita de todas las instituciones y de las personas que hacen esas instituciones. Y el sistema nacional, como el sistema en el territorio, tiene que caminar de la mano. Si una institución no funciona adecuadamente, el sistema se cae, la mesa está patoja. Si la Fiscalía no hace bien su trabajo, si el Consejo de la Judicatura no hace bien su trabajo, si la Defensoría Pública no hace bien su trabajo, difícilmente la Junta de Protección de Derechos va a tener el impacto que necesita tener con las medidas de protección. Si dentro de este sistema educación no hace lo que debe, salud no hace lo que debe, también el sistema está patojo. Si la sociedad civil se queda mirando simplemente que hay una institución y que, bueno, está la institución, pero no se hace parte del ejercicio de esos derechos, también el sistema sigue patojo. Entonces, para hacer el seguimiento, siempre tenemos que pensar en clave de sistema. Esto significa que cada uno tiene una parte de esa corresponsabilidad en el ejercicio del cumplimiento de las medidas de protección, y al mismo tiempo este ejercicio hará que sea efectivo el impacto de las medidas de protección. Pero ustedes me dirán, yo ya conozco las juntas, muchos años acompañando algunas juntas, dice, pero ¿cómo? No es igual que la Junta de Protección de Derechos en Quito tenga $1 millón para funcionar, que el Cantón Píllaro tenga $50,000 para funcionar, o un cantón pequeño en la costa tenga 0 centavos para funcionar, y depende de la buena voluntad del secretario que está de turno. Entonces, ¿es igual pensar en el seguimiento de las medidas de protección en esas condiciones? No, no es igual. Entonces, el seguimiento implica también acompañar a las juntas de protección de derechos en su crecimiento interno. ¿Qué significa el crecimiento interno de la junta? Apoyar en la capacitación del personal. Hoy por hoy, ustedes saben que las renovaciones del personal en las juntas es cada 2 años, viene personal nuevo, hay gente que se queda, que se va. Entonces, permanentemente la capacitación debe ser básica, fundamental, para fortalecer que ese personal motive el seguimiento de medidas de protección al día. Segundo, es lo mismo que una Junta de Protección de Derechos haga 40 seguimientos de 40 medidas de protección, a que tenga saturado el espacio y tenga relegadas, estén ahí postergadas porque ya no avanza con el personal 1000 medidas de protección.
500 medidas de protección, ¿se puede hacer seguimiento así? También resulta complejo y difícil. ¿Por qué? Porque una medida que se retrasa o no tiene seguimiento, es decir, se expide pero no hay un seguimiento, porque nos falta personal, no tenemos rápido los informes, entonces significa que sigue siendo una medida que le estamos dejando a la buena voluntad y fe de los actores que son parte del sistema para ese cumplimiento, pero no le estamos dando efectividad para que realmente surja efecto en, vamos a decir, en el cumplimiento y en el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Claro, también me van a decir, es muy difícil hacer el seguimiento porque antes las juntas eran exclusivamente de niñez y adolescencia. Y hace pocos años atrás, la ley motiva que sean juntas integrales de protección de derechos, es decir, donde también tiene que emitir medidas de protección para mujeres en situación de violencia basada en género o intrafamiliar y adultos mayores. Entonces, el trabajo que hacían 3, 4 personas al interior de la Junta para, vamos a decir, 100 casos, por ejemplo, estos casos están rebasados y multiplicados porque hay una mayor afluencia de la demanda social, pero siguen siendo el mismo número de personal. Entonces, ¿cómo hacemos seguimiento y cómo activamos? Bueno, yo quisiera dar algunas ideas que en la práctica se han venido dando con algunos municipios y algunos colegas y compañeros, ¿no? Esta es la realidad de las juntas de protección de derechos. Poco personal, poco presupuesto, no tenemos permanencia del personal, estamos rebasados en las medidas y tenemos poco personal para el seguimiento, falta de capacitación y asistencia técnica al mismo personal de las juntas de protección de derechos, no se visibiliza adecuadamente el trabajo de la Junta. Muchos alcaldes consideran todavía que la Junta, que el rol que tiene la Junta no es una competencia municipal y como no es una competencia municipal porque no está en el COTAD, entonces piensan que es optativa, que es complementaria al servicio público, cuando realmente el servicio de la Junta de Protección de Derechos debe estar enlazado en los servicios esenciales de la municipalidad, de los gobiernos provinciales y también del Estado, con las dificultades y limitaciones que tenemos antes en la crisis económica y mucho más ahora en pandemia y post-COVID-19. Entonces, no vamos a tapar la venda, no vamos a tapar los ojos con una venda y decir que no tenemos problemas. La idea es cómo en medio de estas dificultades realmente hacemos sistema, un sistema local de protección de derechos, un sistema territorial, un sistema provincial y un sistema nacional, ¿ya? Ninguna política nacional es buena si no está primero en el territorio, si no se hace carne en el territorio. Entonces, la política nacional funciona cuando funciona el alcalde, funciona la prefectura, funciona el Consejo de la Judicatura, funciona la Fiscalía, la Defensoría Pública, funciona el gobernador, funciona Educación, Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, funciona sociedad civil. Es decir, esos son los elementos esenciales para activar un sistema. Algunas ideas. En el Cantón Cotacachi, por el número de casos, que hay muchos para dar seguimiento, se definió hacer una mesa técnica de seguimiento de casos emblemáticos que le deje lecciones aprendidas al territorio. Y el alcalde, como dice la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación, el alcalde dice, él es el líder del sistema local cantonal de protección de derechos. Eso dice la ley. El alcalde debe activar el sistema cantonal de protección de derechos, la alcaldía, el municipio, ¿ya? Entonces, se llama a una mesa técnica promovida incluso por el secretario de la Junta de Protección de Derechos, escogiendo los casos emblemáticos y le llama a todo el sistema al cantón. Venga Consejo de la Judicatura, venga Salud, venga Educación, venga MIES, venga Fiscalía, venga Policía Nacional, venga DINAPEN, y discutamos sobre los casos emblemáticos y el seguimiento.
realizaron un proceso de algunos casos que hay en Cotacachi y definieron líneas directrices para casos que son parecidos, similares o que tienen condiciones muy, vamos a decir, parecidas, nunca iguales, pero más o menos parecidas, para que el sistema pueda funcionar en función de los requerimientos que le emite la Junta, ¿no? Y sobre todo, a pesar de este tipo de alternativas, también es necesario establecer entre la Junta Cantonal de Protección de Derechos, identificar la red familiar que tienen las víctimas y que puedan apoyar al seguimiento de las medidas. Yo sé que el artículo, como nos decía en este caso Karina, el artículo 52 hace que el mismo sistema de seguimiento, la Junta de Seguimiento, pero también es bueno que la red familiar de las víctimas que están buscando justicia, acceso a derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres esté presente en el seguimiento, porque solo quienes estamos vinculados a este tipo de realidades sabemos lo que nos cuesta para niños, niñas y mujeres un tipo de atención integral e integradora. Finalmente, yo creería que nosotros como servidores públicos, a pesar de los años de experiencia que podamos estar dentro del servicio público o de la atención en la protección de derechos, por favor, no mecanizar el servicio, no mecanizar el servicio. Todos los casos son diferentes y por lo tanto, humanizar el servicio significa darle la importancia a cada caso y eso implica activar la red familiar, activar el mecanismo de mesa de trabajo para fomentar criterios técnicos entre las instituciones del sistema, apoyar en la capacitación y homologación de procesos, es decir, la Fiscalía tiene que saber qué proceso manejo yo en mi cantón Chone. El defensor del pueblo debe saber qué procesos estoy teniendo yo y que él puede ser vinculante para este tipo de apoyo. Es decir, la forma de activar el seguimiento de las medidas de protección nos toca a cada uno de todos. Si nosotros hacemos un seguimiento solitario, único, vamos a tener bajo nuestra responsabilidad, obviamente, un efecto y qué bueno, gratas consecuencias. Pero si lo hacemos en clave de sistema, un seguimiento continuo, permanente, ya no de uno, sino de todas las instituciones, vamos a mejorar la calidad del servicio, de los servicios en el sistema de protección de derechos, territorialmente y a nivel nacional. Creo que estos buenos ejemplos que nos dan los cantones pequeños, donde no hay todos los servicios, no están todos los jueces especializados. Vamos a suponer en el cantón Píllaro, saben mis coterráneos, que allá en Píllaro el juez es un juez multicompetente y solamente va martes y jueves. Pero ese juez tiene que estar vinculado permanentemente, que aunque vaya martes y jueves, sepa que todos los casos tienen un seguimiento de la Junta, del mismo juez, y que tiene acompañando a la red familiar, y que tiene a propósito, adicionalmente, otros vínculos que nos permite informarnos y actuarnos. Obviamente, los informes son elementos sustanciales que nos permiten articular a otros servicios como la BINAPEN, los DES de las instituciones educativas, articular otras instituciones como el MIES, los bonos que tiene que ver con el MIES en relación a protección esencial, es decir, esos seguimientos son bastante largos de hacer, no lo puede hacer solo una persona, deberíamos tener solo un personal específico para aquello, pero como no es posible, el sistema territorial local tiene que funcionar haciendo sistema en el seguimiento. Esas son unas pequeñas ideas de acompañamiento que podemos activar en el territorio, que no nos va a costar reunirnos, nos va a costar sumar voluntad técnica, política y humana, pero creo que las juntas han recorrido un camino suficientemente aleccionador para todo el país y suficientemente rico en la protección de derechos, que creo que el cantón más pequeño, con los recursos más limitados, va a poder hacer un gran trabajo de seguimiento a las medidas de protección con un sistema territorial local funcionando. Aquí muchas veces no se necesita un jefe o una jefa, se necesita
liderazgo. Y el liderazgo no necesita autoridad denominadora, sino se necesita capacidad para ser interlocutor de estos procesos con convicción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a todos los expositores, Karina, Luis. Permítanme solo un pequeñísimo resumen, porque me parece que es importante destacar cuando Karina hacía su exposición. Karina Fernández, miembro de la Junta, nos decía el seguimiento. Primero hizo alusión también a la Ley de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, al CONA, LOPAM, etcétera. Decía, el adecuado seguimiento tiene que ver primero con identificar las características que tienen las medidas, porque en algunos casos son temporales, en otros casos, en todos los casos son de cumplimiento inmediato, son medidas que no significa un prejuzgamiento, y a partir de lo que ocurre aquí, después, si es que tienen que ir o no hacia el sistema judicial y de vuelta nuevamente en la Junta para su seguimiento, habrá que ver si es que es necesario revocar, ratificar o modificar estas medidas de protección. Pero aquí ella hacía una alusión que me parece que es importantísima, y ella decía, una revocatoria de una medida dependerá de un informe técnico. Y aquí quizás nos deja tras líneas la importancia que tienen los equipos que acompañan a las juntas de protección de derechos. Es decir, las juntas no tienen que ver solo con sus 3 miembros, sino con el equipo técnico que respalda y apoya. Quizás ahí en alusión a algo de lo que decía, que hacía alusión Cecilia en su exposición, cuando decía estas son unas juntas mucho más integrales, la especialidad, la especificidad pueden estar y deben estar dadas por el equipo que acompaña a las juntas para que pueda tomar decisiones en función de derechos humanos de las diferentes poblaciones con la especificidad que se requiere, pero volviendo a la exposición de Karina, decía, los informes técnicos son los que nos dicen a nosotros qué va a pasar con esas medidas. Si es que es necesario revocarlas, si es que es necesario modificarlas o ratificarlas, porque ya se dio un hecho de restitución, porque ya no existe la amenaza o porque ya se están cumpliendo los derechos. Y finalmente nos decía, es un tema que a muchas juntas les puede generar una situación de alerta particular, es que ante los incumplimientos, si es que dan paso al artículo 282 del COIP, en donde es una obligación, en este caso de las juntas, poner en conocimiento del sistema judicial el que se ha cumplido o no, el que no se ha cumplido alguna medida. Luis, por su parte, en los temas de cumplimiento de las medidas de protección, fue enfático en destacar primero la titularidad de los derechos. La titularidad, en este caso, hizo una alusión muy, muy fuerte en su exposición frente al tema de niños, niñas, adolescentes. Y me parece que cuando él decía, los niños, niñas, adolescentes tienen que estar vinculados a la toma de decisiones, y él a lo largo de su exposición decía, sin duda, la primera medida es escucharlos. El escucharlos, tienen una voz, el papel, hizo alusiones al papel de la familia o de las familias, de los diferentes tipos de familias, y al papel de la comunidad y del entorno. Y finalmente, cuando decía la evaluación y el seguimiento son tan importantes en las medidas porque son los que le van a dar una confianza al ciudadano, al niño, niña, adolescente, mujer, a la persona que está recibiendo la medida de protección, una confianza en el Estado. Hacer lo contrario, no tener una adecuada evaluación y seguimiento de las medidas, genera efectivamente el sentido contrario de confianza en el Estado, en su conjunto, en las instituciones, en las diferentes funciones y demás. Cecilia finalmente hace una alusión y dice, no, las juntas por sí y ante sí no son el sistema, son parte del sistema. Y decía, para hablar en clave de sistema, nos decía, lo nacional y lo territorial tienen que ir de la mano.
lo nacional y lo territorial deben caminar juntos, y citaba, de hecho, con nombres y apellidos, y decía, es importante las instancias del sistema judicial, judicatura, fiscalía, defensoría pública, por un lado. Por otro lado, los prestadores, ejecutores y rectores de la política pública, salud, educación, etcétera. Sin duda, el papel de los gobiernos locales es importante, y particularmente hizo énfasis también en la participación de la sociedad civil. Es decir, si todos estos actores actúan en función del sistema, entonces los resultados van a ser mejores. De hecho, ella así lo mencionaba. Para no extenderme tanto, y Cecilia hacía esta alusión a los problemas de presupuesto, de capacitación, de la alternabilidad que existe en el personal o en el poco personal que existe, el rebasamiento de causas que puede tener una determinada junta, sin duda alguna puede entorpecer o puede afectar a un buen desenvolvimiento de las juntas cantonales. Hay un hecho que yo quisiera destacar, porque ella decía, las juntas no tienen que ser vistas principalmente por los alcaldes, que son quienes deben garantizar esta existencia de estas juntas, no como una acción complementaria. Entonces yo diría, sin duda alguna, tenemos que pensar que tanto consejos cantonales de protección de derechos como juntas cantonales de protección de derechos tienen que ser y son parte del modelo de desarrollo territorial. No pueden ser un complemento, no son una adscripción, no son un artículo en una ley que toca cumplir solamente, sino no se puede pensar, y yo aumentaría cuando Cecilia dice, tenemos que pensar en clave de sistema, yo diría no solo en clave de sistema, sino no se puede pensar un modelo de desarrollo nacional, territorial, local, si no es con estas instancias de protección de derechos. Y finalmente ella cerraba su intervención con este llamado a no mecanizar los casos y el servicio que dan las juntas. Cada caso es cada caso, haciendo alusión a su exposición, y siempre la articulación, la coordinación para activar los diferentes servicios es un tema importante. De hecho, yo también señalaría otro de los casos que están ahí cerquita, en donde Ana Cristina y Cecilia están al momento en la ciudad de Ambato. Yo diría, claro, ahí cerca tienen una mancomunidad de cantones, de alcaldes, que en conjunto están apoyando y fortalecen una junta de protección de derechos precisamente para que puedan abarcar los casos de esta mancomunidad. Un tema absolutamente interesante, y que finalmente también Cecilia nos deja en el debate y nos habla de este interinstitucional, intersectorial, intergeneracional, como una de las medidas y de las formas más integrales de actuar para la protección de los derechos. Finalmente, con ese rápido resumen, a veces no me sale tan rápido, pero les agradezco siempre su comprensión. Yo quisiera dar paso a Ana Cristina, que tiene las preguntas del público, y que por favor, Ana Cristina, que puedas pasar a las preguntas para nuestros expositores. Adelante. Sí, tenemos algunas preguntas que nos ha hecho el público. Queremos agradecer una vez más la presencia y el acompañamiento que hemos tenido por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, de los consejos cantonales de protección de derechos, de las juntas cantonales de protección de derechos, de la sociedad civil, que está totalmente empoderada en estos temas y busca ir buscando estos conocimientos que sigan aumentando, cómo hacerlo y cómo poder exigir más dentro de las ciudades. A las diferentes organizaciones que nos acompañan, a los delegados y delegadas de las instituciones públicas y privadas que son parte de estos procesos. Antes de darles las preguntas, quiero recordarles que vamos a poner en pantalla una de las preguntas para una encuesta, y esperamos que ustedes nos puedan ayudar con algunas de sus respuestas a quienes nos están acompañando desde las redes sociales.
En lo que tiene que ver con las preguntas, voy a hacerle primero las preguntas para Karina. Recordarte, Karina, que tienes 3 minutos por pregunta para que nos puedas comentar qué es lo que tú opinas sobre las siguientes preguntas. Dice, una vez que se han dictado las medidas de protección en favor de la mujer, ¿qué tiempo debe pasar para rectificar, modificar o revocar las medidas? Y la siguiente pregunta dice, ¿qué instituciones pueden auxiliar a la Junta para el seguimiento de las medidas de protección? Te escuchamos, Karina. Listo. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta, que es básicamente qué instituciones pueden a nosotros ayudarnos o colaborarnos en el seguimiento de las medidas de protección. Básicamente son todas las instituciones que integran el sistema de protección, precisamente porque cada una tiene su propia actividad, su propia atribución respecto a lo que hace. Tenemos equipos técnicos de los Centros de Equidad y Justicia, tenemos del Servicio de Protección Integral de la Secretaría de Derechos Humanos, todas las instituciones que nosotros nos puedan aportar dependiendo de la medida de protección. Si nosotros estamos atendiendo en el caso de un niño, niña o adolescente que se le ha vulnerado su derecho a la educación, básicamente lo que vamos a buscar es que el DS de la institución educativa en la cual el niño está asistiendo, pues nos informe a nosotros cómo está haciendo su desarrollo, cómo está haciendo la participación de su representante legal en el ejercicio, ya en el goce de su derecho, ¿no? Si necesitamos saber acerca de la salud del niño, pues vamos a derivar a los distritos de salud. Si ya es algo más especializado, pues a los hospitales. Si necesitamos un acompañamiento psicológico, bueno, hay varias instituciones, ONGs, que también brindan este acompañamiento y precisamente nos van indicando, pues, cómo se va desarrollando. Incluso nos dicen, ¿saben qué? Esta persona no es para este tipo de atención. Esta persona necesita un tipo de atención que va más orientado a, qué sé yo, a temas grupales. O lo contrario, esta persona no es para temas grupales, necesita una atención más individualizada. Entonces nosotros vamos adaptando de acuerdo al cómo se va generando las medidas de protección y la evolución de estas, cómo van siendo efectivas. La otra pregunta era ¿cuánto tiempo tiene un juez para ratificar las medidas de protección? Efectivamente, nosotros de la experiencia que tenemos, bueno, lo hacen en 48 horas. No podría decir esto es en todas las ciudades, en todos los cantones, porque las dinámicas son distintas. Nosotros en Quito, por la experiencia, nosotros en 48 horas nos llamaron a audiencia precisamente para que escuchadas las partes, pues se ratifiquen las medidas y de ahí nos disponen a nosotros el seguimiento. De este seguimiento que nosotros hacemos, pues verificamos que sí se estén cumpliendo con las medidas de protección y a nosotros como Junta nos corresponde también informar al juez qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido. Pero básicamente es inmediato. Yo te digo de la experiencia que nosotros en Quito lo tenemos. Eso es. Gracias, Karina. Sin duda, las experiencias van a ser diferentes en cada uno de los cantones y es por eso tan importante el tema de la vinculación que debemos tener con las otras instituciones. Para Luis, las preguntas. Dice, ¿cuáles serían los mecanismos para implementar un sistema local de protección integral de derechos? La primera. Y la segunda pregunta dice, usted mencionó que las medidas de protección de derechos deben evitar la vulneración de otros derechos. ¿Qué recomendaría para garantizar una articulación del sistema que permita una atención integral? Escuchamos, Luis. Bien, muchas gracias. ¿Cómo podríamos afianzar un sistema de protección integral de derechos? La primera pregunta. Yo le escuché atentamente a la compañera Cecilia Chacón y me dejó pensando su intervención un momento, cuando dice que las juntas cantonales tienen un sinnúmero de inconvenientes desde su conformación, no tienen la estabilidad que ellas requieren o que esas juntas requieren. Yo me pongo a pensar,
estamos frente a un problema estructural y frente a ese problema estructural estamos encaminando, estamos conociendo problemas humanos. ¿Qué podemos hacer entonces para obtener una protección integral? La coordinación es fundamental. Juntas cantonales, no tomen las decisiones en forma aislada. Tienen ustedes que afianzarse, como ya lo dijo Karina, en los informes de este equipo multidisciplinario, trabajo social, psicológico, médico, psiquiátrico, si es posible, DINAPEN y, en el caso de niños, niñas y adolescentes, juntas cantonales. Activemos el adulto responsable. Eso nos va a permitir a nosotros realmente tener un mejor control, porque si buscamos el adulto responsable, a él le vamos a emitir una orden. Tú, como adulto responsable, nos vas a comunicar en el plazo que le demos o en el término que le demos cómo se están cumpliendo las medidas. Esta es la sugerencia. Coordinar es la base fundamental. ¿Cómo evitamos? La siguiente pregunta. ¿Cómo evitamos la vulneración de derechos? Yo siempre lo he manifestado, que, y lo vuelvo a repetir en este conversatorio, que cada niño, es mi especialidad por supuesto, cada adolescente es un mundo. Detrás de esa persona existen tantos tejidos sociales, culturales, entornos familiares complejos que necesitan ser analizados, valorados, conceptualizados, entendidos de una manera holística en un contexto amplio. Muchas veces no nos hacemos nosotros la pregunta antes de tomar una decisión. ¿Me gustaría que se me imponga la misma medida que le voy a imponer a ese niño? ¿Cómo reaccionaría yo, adulto, frente a esa medida que le voy a imponer a ese niño? Y para responder esta pregunta de cómo evitar una vulneración de derechos, les voy a traer a colación un caso práctico. Recuerdo que un adolescente de 14 años de edad fue confiado su cuidado al padre. El joven no quiso irse por su voluntad. Sin embargo, en el proceso se evidenció que fue cumplida la orden por la fuerza. El chico trasladado en un vehículo patrullero, la madre al siguiente día se va en la búsqueda de su hijo, porque eran lugares apartados de una ciudad con otra. Llega al lugar donde se encontraba su hijo y el padre, desde la puerta, desde el portón, le dice: tu hijo ahora mismo está haciendo los deberes, no puede verte. La madre se retira del lugar. No lo pudo ver, no tuvo comunicación. Ese niño estuvo prácticamente privado de su libertad en el propio hogar del padre, sin comunicación con la madre, pero en algún momento el niño logra que el padre le dé el permiso para ir a visitar a la madre. Era un feriado de noviembre, me acuerdo clarísimo este tema. El hijo logra ese permiso y, ¿qué creen ustedes? Ese joven ya no regresó. El padre solicita judicialmente la recuperación inmediata de su hijo. En ese contexto, se supo que el menor de edad no había sido escuchado anteriormente, a pretexto, y consta del expediente, incluso lo digo entre comillas, dijo la Junta Cantonal, por no vulnerarse los derechos, por no ser revictimizado, por eso no lo escucharon. Realmente una barbaridad. Y cuando fue oído por el juez, el adolescente ni siquiera toleraba que se le pronuncie el nombre del padre, con expresiones tan fuertes como: no quiero que me vea, no quiero que me visite, yo lo odio, él es malo. Entonces, imagínense, compañeros, ya respondiendo esta pregunta en concreto. Para tomar una decisión, ese análisis tenemos que hacer. Efectivamente, con esa decisión que voy a tomar en favor, y lo digo entre comillas, en favor de ese menor de edad o en favor de esa persona, ¿estamos afectando realmente sus otros derechos? ¿Estamos cumpliendo, estamos garantizando todos sus derechos de ese niño?
de ese adolescente o de esa persona? En conclusión, si vamos a tutelar, si vamos a proteger, insisto, no caigamos en el falso tutelarismo. Seamos conscientes que tenemos y que estamos tratando un problema de otro ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Las preguntas para Cecilia son las siguientes. ¿Qué acciones se pueden realizar cuando un gobierno autónomo descentralizado no cumple con su obligación de la conformación y el sostenimiento de las juntas? Y la otra pregunta es, con el fin de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, ¿cree que es necesario que exista unidades judiciales especializadas en niñez y adolescencia, no de familia? Y al tener muchas veces esta carga procesal, por lo que no se despachan con celeridad los casos. ¿Cuál es tu opinión, Ceci? Gracias, Anita. Con el mayor cariño y respeto a nuestros alcaldes, en situación de confinamiento y pandemia, tuvimos no menos de 10 alcaldes que suspendieron, limitaron o quisieron eliminar las juntas de protección de derechos porque decían, quitemos el peso más grande porque nos hace falta recursos y entonces quitemos juntas de protección de derechos. Aquí la Secretaría de Derechos Humanos, igual en conjunto con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, el Consejo Nacional de Igualdad de Género y con la Defensoría del Pueblo, realizamos no solo exhortos, sino también pedimos acción de protección a las alcaldías que intentaron hacer este proceso debido a que consideraron exactamente lo que les digo. Pensar que son servicios complementarios o no son competencias. La Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia es clarísima y entrega responsabilidades a todos los niveles del Estado en cuanto a la gestión, sobre todo de juntas cantonales de protección de derechos. Entonces, las acciones de protección que han sido emitidas, solicitadas por el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional de Género, la Secretaría de Derechos Humanos, han surtido efecto. Por lo tanto, estas juntas continúan laborando y no suspendieron trabajo en confinamiento debido a las acciones de protección presentadas. Tuvimos varios casos y también levantamos una queja formal al AME, ¿no? En AME también tuvimos una discusión con los técnicos del AME porque también nos dijeron no es una competencia municipal como es agua potable, como es alcantarillado, como es mercados, y les dijimos están un poquito equivocados, son servicios esenciales de protección de derechos y ese es un rol, una función también que está escrita dentro del COTAD y de las funciones de la Constitución, amparados también en la Convención Americana de Derechos Humanos y también en la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia. Entonces, hay instrumentos jurídicos que nos respaldan. Segundo, yo sí considero que debe haber unidades judiciales especializadas en niñez y adolescencia. Sí. Sin embargo, cuando uno está en la capital de una provincia, cualquier capital de provincia, nosotros nos encontramos con la mayoría de servicios de atención para la población. Unidades especializadas, tanto de violencia que tiene el Consejo de la Judicatura y otros servicios también de atención especializada en la Fiscalía Provincial. Sin embargo, yo quisiera partir de hechos que son relacionados a los cantones más pequeños y que en pandemia se confirmó que las mujeres y las niñas y los niños no tenemos o se reducen bastante, enormemente, nuestras posibilidades de acceso a pedir auxilio, a pedir medidas de protección, a pedir justicia, porque los servicios obviamente están en la capital y no en nuestros cantones y mucho menos en la ruralidad. Mi criterio es que sí es necesario, pero también es necesario comprometer y fortalecer para que las competencias de atención con los jueces multicompetentes las reciban, lo hagan y lo hagan de la mejor manera en función del sistema.
Insisto, el caso de Píllaro es uno de esos. El juez es multicompetente, es decir, recibe todos los casos y está martes y jueves. En el sector rural no tenemos ningún tipo de servicio y ahí el aliado estratégico es el teniente político que permanentemente también hay que capacitar para que dé medidas de protección y también oriente, fomente la construcción del sistema con el gobierno parroquial y con otros actores que están territorialmente, incluidas las juntas de agua potable o las juntas de agua rural. Eso pasa mucho donde el sistema del Estado no está al alcance de todos porque efectivamente está centrado en una capital, está especializado en la capital, pero ya la evidencia es que el sistema también se construye desde lo territorial y lo rural y hay que acudir absolutamente a todos estos actores que nos permitan prevenir y erradicar la violencia en niños, niñas y mujeres. Muchísimas gracias, secretaria, por su intervención, igual juez y doctora Fernández. Yo quisiera, siempre se quedan preguntas en el tintero, siempre hay temas todavía que dan para mayor debate y sin duda seguiremos teniendo estos espacios de debate, de discusión, estos eventos que tratan de recoger parte de las inquietudes, poder exponer diferentes visiones para que esto nos sirva en el día a día. Entonces, más que solo pensar en esta serie de conferencias que hemos tenido a propósito de las juntas cantonales de protección de derechos, es un pretexto de encuentro precisamente que nos ayude a desarrollar y fortalecer nuestro trabajo. Por lo tanto, yo quisiera pedirles una conclusión final a nuestros expositores, arrancar con un par de minutos, 1 o 2 minutos, que podamos hacer un cierre, quizás algún tema que se nos quedó en el tintero, algún tema que quisiéramos darle prioridad o darle mayor fuerza. Por favor, doctora Fernández, su conclusión final. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias al CNI por esta excelente participación de todos los que hacemos un poco el sistema de protección de derechos. Pues la articulación, eso creo que es la clave. La escucha a los niños, niñas y adolescentes, otra clave. Nosotros no podemos dejar clavos sueltos por ahí, porque definitivamente estaríamos vulnerando otros derechos. Nuestra misión, nuestra razón de ser de las juntas de protección de derechos es definitivamente garantizar los derechos, es proteger a los grupos de atención prioritaria. En esta ocasión, esperamos nosotros también que la especialidad, la especificidad, pues en algún momento se retome. Sabemos que esta crisis económica que está topando no solo a nuestro país, sino al mundo entero, pero no tengan que pagar los platos rotos, pues los grupos de atención prioritaria no tengan que pagar las personas que necesitan mayor atención. El sistema tiene que reforzarse, tiene que fortalecerse y es la única forma en la cual vamos a lograr el objetivo que es el goce y garantía de los derechos. Las juntas de protección estamos haciendo el seguimiento en la medida también que los recursos son escasos. Sin embargo, procuramos esta interrelación con los otros actores y en esa medida podemos seguir fortaleciendo un poco a poco el sistema. Este es un trabajo arduo, no es de la noche a la mañana, se lo está logrando. Estos espacios que son de encuentros y reflexión también son los que nos permiten a nosotros buscar nuevas alternativas y acogerlas. Eso es lo más importante, proponer algo o proponer cosas innovadoras que podamos hacerlas efectivas de nuestros espacios. Gracias nuevamente por la invitación y estamos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Juez Samaniego, por favor, sus conclusiones finales de este conversatorio. Muchas gracias, compañeros de las juntas cantonales. Conversemos con los jueces de familia. Nosotros tenemos tantas dudas como tienen ustedes. Y para concluir, simplemente les diré esto, que es necesario humanizar la justicia. Y para ello
no olvidemos que nosotros también fuimos niños. No olvidemos que nosotros también fuimos niños. No nos saltemos la frontera de la infancia. Pensemos como niños y tomemos decisiones como adultos. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, doctor Samaniego. Secretaria Cecilia Chacón, por favor, sus conclusiones finales. Bueno, matemáticamente 1 más 1 es igual a 2, pero la realidad es que cuando uno quiere hacer sistema, las cuentas se hacen de otra manera. 1 más 1 es igual a 11. Eso significa que vamos a valorar todas las atribuciones y competencias que tienen cada una de las instituciones y en medio de ellas a las personas que hacemos las instituciones, y nos vamos a mirar con fortalezas, con competencias y nos vamos a mirar como aliados. Y es la única forma de que el sistema camine. En condiciones adversas, en crisis, esa es la forma de ir caminando. 1 más 1 igual a 11. Francisco, al Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, agradecer profundamente este espacio de acompañamiento a juntas de protección de derechos que con seguridad se han visto fortalecidas desde ya en estos espacios virtuales de cómo caminar de manera conjunta, apropiada y sobre todo en el camino de la protección de derechos para todos y todas. Gracias a la participación de cada uno de nuestros ponentes en la tarde de hoy. Sin duda alguna han fortalecido estos conocimientos que nos hacen falta en el día a día en el territorio. Los consejos, las juntas, el sistema, los GATS tienen que asumir las competencias que les corresponde y estamos para apoyarles y ayudarles. Seguramente hoy no pudimos completar todas las preguntas que nos habían expuesto las personas que nos acompañaron desde redes sociales. Esperamos tener un siguiente encuentro para poderlas ir resolviendo. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes, de cada una de las personas que nos han acompañado y les invitamos a revisar nuestras redes sociales, a acompañarnos, a ser parte de este proceso de cambio desde @CNI Ecuador o con el hashtag Activemos las Juntas para que veamos cómo este proceso de trabajo en territorio se va materializando. Francisco. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión, a quienes reproducen esta transmisión en días posteriores, que han tenido un muy buen efecto, una muy buena recepción por parte del público, miembros de las instituciones desconcentradas, de las instituciones descentralizadas, del sistema de protección de derechos, juntas, consejos cantonales. Sin duda alguna, la reflexión alrededor de estos temas nos parece absolutamente pertinente. Agradecemos por su acompañamiento durante este ciclo de conferencias que hemos tenido a propósito del trabajo que desarrollan las juntas cantonales. Me permito resumir rápidamente. La primera conferencia que tuvimos fue acerca del alcance y el sentido de las medidas de protección. Un segundo momento, una segunda conferencia, conversamos acerca de la conformación y funcionamiento de las juntas cantonales de protección de derechos. Hablamos hace poco, en la tercera conferencia, sobre la motivación adecuada que deben tener estas medidas de protección, y el día de hoy que hemos debatido sobre la activación de los sistemas locales de protección y el seguimiento adecuado de las medidas dispuestas por las juntas cantonales de protección de derechos. Así, son los 4 grandes temas que hemos trabajado en estas videoconferencias a propósito del trabajo que desarrollan para nosotros el organismo que toma medidas inmediatas precisamente para proteger o prevenir la vulneración de derechos de nuestros grupos de atención prioritaria, de nuestros grupos poblacionales, y con énfasis, sin duda alguna, en niños, niñas y adolescentes. Quisiera yo agradecer además también la retransmisión de esta videoconferencia que hemos tenido con la Secretaría de Derechos Humanos,
una aliada sin duda siempre esta institución en este camino de la protección y garantía de los derechos humanos de las personas. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, a nuestros expositores, secretaria Chacón, juez Samaniego, doctora Fernández, muchísimas gracias por sus exposiciones. Sin duda han nutrido y siguen nutriendo el devenir del sistema de protección de derechos. Así es que con estos saludos y estos agradecimientos, agradecer al Fondo de Población de Naciones Unidas que nos ayuda con la interpretación en el lenguaje de señas y nos permite ser mucho más inclusivos, que siempre es nuestra intención y nuestro deber y nuestro papel que debemos cumplir. Muchísimas gracias. Para quienes reproducen este video en otros momentos, buenas tardes, buenos días, y para quienes nos ven en vivo, buenas noches, que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro.